Bueno, buenos días, gracias por estar aquí conectados. Qué bendición estar aquí a la distancia, pero juntos en el Espíritu. Y damos gracias a Dios porque Él siempre hace cosas por nosotros, Él siempre está haciendo algo, está siempre tras bambalinas, moviendo todo lo que nosotros no podemos. Y hay cosas que no entendemos, pero sabemos que obran para bien. Todo obra para bien a los que aman a Dios y tienen un propósito para con Él. Y lo importante es tener un propósito, lo importante es tener un propósito y lo importante es seguir en ese camino. Y estamos aquí en este día, en esta hora, para bendecir el nombre de Dios y para aprender de Él y para seguir caminando en estos 40 días de ayuno y conquistando este 2025 desde ya. No podemos estar a la expectativa a ver qué depara. Mi padre espiritual, el apóstol Alflucao, dice que debemos siempre tener un avance, algo que seguir. No podemos estar caminando a la deriva en la vida y no podemos estar caminando a la deriva en nuestro camino con el Señor, porque entonces ¿a dónde vamos? Y nosotros tenemos que ir a conquistar y nosotros tenemos que ir y avanzar. Entonces estamos en este tiempo con esto y estamos en este tiempo avanzando y creyendo que Dios va a hacer algo y que Dios tiene algo para nosotros, y por eso es que estamos aquí. Así es que vamos a orar. Y bueno, antes de orar puedes abrir tu Biblia en Éxodo capítulo 3 y vamos a orar para recibir la palabra del día de hoy. Que este domingo 19 de enero marque nuestra vida. Se vive algo en el mundo. Vivimos hoy, el día de hoy, rodeados de tanta información. Se dice que cada 12 horas hay ya nueva información de cosas, hay nueva información, hay mayor inteligencia, mayor conocimiento cada 12 horas, cuando antes era cada años, cada décadas, pero ahora el internet y la inteligencia y esto nos está saturando de información. Eso por un lado. Por otro lado, Dios sigue siendo el mismo, y aunque todo cambie, las fórmulas con Dios no cambian, las formas con Dios no cambian. Nosotros tenemos que creer y hacer como lo declara Él. Y entonces es bien importante esto, porque si nosotros aprendemos a que Él no cambia, los métodos de evangelizar pueden cambiar, los métodos de transmitir, como lo estamos haciendo ahorita. Tal vez Pablo hubiera abierto millones de iglesias si él hubiera estado en este tiempo. Los métodos de avanzar en esto no cambian, pero el método de buscar a Dios sigue siendo siempre el mismo. Entonces tenemos que entender dentro de nuestro corazón que tenemos que estar en armonía con Él. Ahora vamos a orar. Señor, bendice este tiempo y a cada uno de nosotros, Señor, danos nuestra porción el día de hoy, y a cada uno de nosotros llénanos el día de hoy. Queremos más y más y más de ti, Señor. Queremos de ti todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, en nombre de Jesús. Que tú hagas algo nuevo el día de hoy, que tú hagas algo nuevo con cada uno de los que estamos reunidos, con cada uno de los que estamos conectados, con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Clamo porque cada uno viva una experiencia personal contigo, Señor, y que tengamos una experiencia personal contigo en el nombre de Jesús. Que cada uno, Señor, sea diferente, sea totalmente su corazón cambiado, Señor. Que lo que tú impartes, Padre, lo que tú transmitas, lo que tú hagas, llegue no solamente a nuestra información, sino a nuestro corazón, y esta nos transforme en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Puedes decir conmigo: abro mi corazón a ti, y no nada más lo abro, Señor, sino que voy a ser un partícipe de lo que tú haces, Señor, en nombre de Jesús. Entonces ya tenemos ahí Éxodo 3. Dice Éxodo 3 que Moisés ya estaba en un tiempo donde él estaba pues apacentando las ovejas de su suegro, apacentando las ovejas de Jetro. Y dice: mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas hacia el desierto hasta llegar al monte de Dios, a Horeb. Verso 2: entonces se le apareció el ángel de Yahweh
en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él vio que ardía fuego en la zarza, pero la zarza no se consumía. Y Moisés pensó, me volveré para ver esta gran visión. Porque no se consume la zarza? Al ver Yahweh que él se volvía a mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él contestó, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar santo. Luego añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces dijo Yahweh, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus opresores, pues estoy consciente de su aflicción. He descendido para su liberación del poder de los egipcios y para sacarlos de esa tierra a una tierra extensa y fértil, a una tierra de la cual fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos y de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Verso 9. Y ahora, he aquí que he llegado hasta mí el clamor de los hijos de Israel, y también he visto la opresión en la cual los mantienen los egipcios. Ven ahora, que yo te enviaré ante el faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a Egipto de la casa de Israel? Pero Dios le respondió, yo estaré contigo y esto te servirá como señal de que yo te envié. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarás a Dios en este monte. Amén. Entonces, creo que muchos conocemos la historia y creo que muchos conocemos todo este trayecto, ¿no? Todo este segmento de la vida de Moisés. Unos años antes en su vida, un capítulo antes en la palabra para nosotros, Moisés trató de hacer algo. En el capítulo 2 dice que él llegó a cierta edad y él trató de hacer algo porque estaba viendo que un egipcio estaba tratando mal a sus compatriotas, a los judíos, y lo mató y lo enterró en la arena. Y todos podemos decir, no, wow, pues es que, y yo lo he dicho y creo que todos estamos en lo correcto, lo quiso hacer en sus fuerzas, quiso liberar al pueblo de judío, del pueblo de Egipto, a la fuerza, y no estuvo bien. Pero algo que me salta mucho al día de hoy, que no le saltaba no me saltaba a mí hace un año o hace 2, es, ok, lo trató de hacer a la fuerza, pero mínimo trató de hacer algo. O sea, hoy estamos hablando y hoy estamos aprendiendo la unidad. Tenemos que vivir en unidad y tenemos que estar unidos. Y la iglesia tiene que ser una iglesia unida. La iglesia tiene que tener una mentalidad de unidad y una mentalidad de acción y una mentalidad de oración. Mentalidad espiritual, no nada más aquí yo lo sé y no lo practico, sino en el espíritu. Cuando tú lo tienes en el espíritu, te va a llevar a accionar las cosas. Ok, en el capítulo 2 del libro de Éxodo, Moisés trata de sacar o de liberar o de tomar acción por su mano y mata a un hombre, si quieren lo leemos para que podamos hacer esto. Dice el capítulo 2, verso 11, dice, sucedió aquellos días que habiendo crecido Moisés, que él fue a sus hermanos y vio su dura labor, y cuando un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos, de los hijos de Israel, entonces volteó a todos lados y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo ocultó en la arena. Y otra vez lo vuelvo a decir, podemos decir, bueno, o sea, la historia de Moisés es que él tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto, él tenía que liberarlos, eso estaba dentro de él desde pequeño, estaba esto, y yo creo que le dio un celo tan fuerte y un coraje tan fuerte porque él
fue alimentado por su misma familia. Entonces, aunque vivía en la casa de Faraón, estaba a cargo de su hermana y etcétera, ¿no? Ahí lo puede leer en capítulo 1 y 2. Pero, ¿qué pasa? A mí me salta que él quiso hacer algo, que él no se quedó viendo como, pues, lo están matando y los están tratando mal. Hijo, pues, qué pena, discúlpenme, hasta luego, regreso a mi palacio, tengo que ir a la habitación a dormir. No. Él tomó acción y quiso hacer algo. Y entonces me salta muchísimo eso. Me salta muchísimo porque muchas veces dejamos de hacer o de ser accionables para Dios porque nunca hacemos nada. Porque nunca nunca nos equivocamos porque nunca hacemos nada. Pero aquí todos podemos decir, no, se equivocó. Bueno, pero intentó hacer algo. Intentó lograr algo que él estaba viendo, él estaba observando, él se dio cuenta de esto. Y entonces, a veces me pongo a pensar, bueno, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Que lo hiciera o que no lo hiciera? Yo creo que lo tuvo que haber hecho y lo hizo así porque Dios tenía que capacitarlo, pero y entrenarlo en el desierto para llevar las ovejas en el desierto, así como los millones de israelitas que llevó en el desierto. Pero posiblemente Dios permitió esto, dejó que esto pasara, lo estoy poniendo como una posibilidad, porque quería ver si Moisés iba a hacer algo o no, si le importaba sus hermanos o no le importaban. Entonces, pues se equivocó, pero digámoslo así, en una buena actitud hacia con sus hermanos los hebreos, porque los esclavizaban de una manera impresionante, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Verso 13. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos estaban riñendo, estaban peleando 2 de los hermanos que los que tenían que estar unidos, esos estaban peleando. Y dijo al agresor, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Pero él le contestó, ¿quién te puso a ti por jefe y juez sobre nosotros? ¿Piensas asesinarme como asesinaste ayer al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, ciertamente ha sido descubierto el asunto. Al enterarse el faraón de este hecho, intentó dar muerte a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón rumbo a la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Ok, ¿a qué voy? El pueblo no estaba unido. El pueblo en ese momento, ¿cómo puede ser que estaban peleando? ¿Cómo puede ser que en vez de dar gracias a Moisés de que él tomó una acción, bien o mal como fuera, pero tomó una acción para salvaguardar la vida de su hermano hebreo, todos se le ponen en contra a estos, y no sé si todos más, pero se le ponen en contra a estos, y todo se sabía ahí? Entonces, la iglesia tiene que ser unida, la iglesia tiene que tomar acción, y la iglesia tiene que estar en el espíritu. Una iglesia que no está unida, una iglesia que no toma acción y una iglesia que no está en el espíritu es presa fácil para no poder avanzar. Porque ¿cómo puede ser que este hombre tomara acción en un segundo y no lo apoyaran y no quisieran que pasara algo? No dijeran, mira, sabemos lo que pasó, pero nos vamos a unir para causar una rebelión, nos vamos a unir para ahorita hacer algo fuerte y ya somos más, estamos preparando algo, tú ayer fuiste el que inició el fuego y no nos vamos a parar. No, estaban todos desunidos, estaban todos pensando nada más, me toca hacer la esfinge de no sé quién, y me toca a mí la pirámide, y me toca a mí hacer la paja y lo que sea, cada quien en su rollo, pero no estaban unidos en una mentalidad. Y entonces Moisés sale y vive un tiempo en el desierto donde crece, etcétera, y aprende a pastorear a las ovejas. Y entonces llegamos aquí y vemos cómo Dios se le aparece en una zarza, como el ángel de Yahweh, que todos podemos entender es Dios,
tuvo una teofanía, una aparición divina, y porque la zarza no tiene nada de lujoso, ¿no? No es un árbol de frutos, no es un árbol de nada. Es una zarza, es un fuego ahí en un árbol que no sirve para nada más que para arbusto y más que para quemarse. Y seguramente Moisés ya había visto muchas de esas arder, porque estaba en una tierra pues, donde esto puede arder fácil. Pero se da cuenta de que esa zarza no se quema y no le pasa nada. El problema de arder no es arder por el Señor. El problema de arder es que te apagues. El problema no es que des fruto. El problema es que a veces ni el fuego hay. Entonces, si mínimo estuvieras ardiendo por el fuego, con el fuego de Dios, pues muchos te voltearían a ver y encontrarían dirección del Señor. Pero, o sea, ya mínimo ahí daría uno fruto. Pero esta zarza, o sea, una zarza no es bonita, una zarza es un arbusto. Y esta zarza estaba ardiendo, Dios ahí con la zarza. Y eso llamó la atención de Moisés. Nosotros tenemos que arder en fuego por el Señor para llamar la atención de los que tienen un propósito. Tal vez tu propósito sea ese, pero espero que no nada más sea ese, pero tenemos que arder por el Señor. Entonces eso es lo que hizo voltear a Moisés y lo llama en medio de la zarza. ¿Qué es arder? Porque arder por Dios es tener un fuego adentro de ti que dices, quieres orar, quieres adorar, quieres estar en el servicio, quieres formar parte, quieres tomar acción. Muchos de los que oran nunca quieren tomar acción. Aquí esto se llama oración. Vas a orar y accionarte. Orar y accionarte. Accionarte después de orar. Entonces, no nada más por orar y orar y orar se va a ganar. Tienes que tomar acción. Y seguimos aquí. No te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es el lugar santo. Luego añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el de tu padre, el padre de él, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. La santidad forma parte cuando Dios te llama en medio de una circunstancia, cuando Dios te llama en medio de una tribulación, cuando Dios te llama y tú en ese momento no. Yo creo que Moisés dijo, pues ya mi vida es aquí, mi vida es en esta zona de Madián, mi vida es apacentar las ovejas, ya tuve mis hijos, Gerson y el otro, ya como que ya la tengo, o sea, tuve trabajo, Dios me bendijo y aquí estoy. Pero de repente pasa esto y Dios te llama en medio de esa circunstancia donde ya según tú ya había sucedido todo. Dios te llama en medio de esa circunstancia y te vuelve a poner en un sentido y te vuelve a colocar en un sentido y te vuelve a colocar en un punto, en un camino, porque Dios tiene un propósito con aquellos que Dios escogió y Dios tiene un propósito con los que Él llamó y Dios tiene un propósito infinito, inamovible, Dios tiene un propósito predestinado, Dios tiene un propósito, lo voy a decir así como a fuerza se va a cumplir lo que Dios dijo en ti. Se va a cumplir porque se va a cumplir. Si tú estás en Madián, si tú estás en Horeb, si tú estás en donde sea que estés, ahí Dios te va a encontrar y ahí Dios te va a encaminar y ahí Dios te va a poner y te va a decir es por este lado o es por la derecha o es por la izquierda, pero de aquí vas a ver que vas a tener la dirección. Y entonces, ya que yo asumo que cuando Moisés ya tenía como el profesionalismo de ser un pastor de ovejas, Dios lo llama. Dios lo escoge, Dios le dice, es ahora, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces, o Dios lo redirige, por llamarlo de una manera. Yo soy el Dios. Entonces Moisés cubrió su cara, porque la santidad, estar con Dios requiere santidad. Entonces dijo Yahweh, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. Yo me pregunto, Señor, ¿no la habías visto antes?
¿Por qué hasta este año? Pasaron muchos años desde que Moisés salió en el capítulo 2 a este versículo en el capítulo 3. Pasaron muchos años. Ciertamente yo sé que el Señor ya había dicho desde Abraham que el pueblo iba a estar en opresión, que iba a estar en Egipto y que iba a vivir opresión y que después los iba a rescatar. Ya Dios lo había profetizado. Pero aquí dice, he escuchado su clamor a causa de sus opresores, pues estoy consciente de su aflicción. ¿Por qué? ¿Saben cuál fue la razón que ahora el Señor quiso actuar? Porque el pueblo estaba unido en un clamor. El pueblo estaba unido en un solo clamor. Todo el pueblo estaba como uno solo, queriendo salir. Yo no sé si se reunían en las casas, si se daba voces, si decían vamos a estar, Yahweh, sálvanos, Yahweh, libéranos, la Yahweh tal, y todos estaban en un mismo pensar. Antes no, antes estaban contra todo, estaban en un enojo colectivo, pero ahora estaban en un solo sentido. He descendido para su liberación, he descendido en lo que dice en el 3:2. Porque el ángel de Yahweh estaba en una llama de fuego. El Señor viene para liberar cuando tú estás de acuerdo a lo que Él dice, pero también estás en una oración y en una unidad completa y congregacional para que Dios actúe. Si no, o sea, todos podemos entenderlo, ¿no? ¿Por qué Dios no lo hizo antes? ¿Por qué Dios no lo sacó antes? ¿Por qué cuando Moisés en el capítulo 2 mató a uno, por qué no todo el pueblo se unió? No, porque todo el pueblo estaba en su mismo pensar, en su propia pensamiento, en su propio deseo. Pero tenemos que estar unidos. O sea, la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia unida, y cuando la iglesia está unida en un mismo sentir, entonces Dios acciona. ¿Cómo va a accionar Dios? Dios acciona por medio de las personas que a Él ha escogido. Dios siempre, tú puedes decir aquí, oye, pero ahí está el ángel, ¿y por qué el ángel no fue a usarlo para allá? Porque por las leyes espirituales que veíamos el viernes, que pueden verlo ya en el canal de YouTube directo, volver a ver esa prédica, por las leyes espirituales, pero también porque siempre Dios, somos su obra, de la cual Él en el día sexto dijo, me pareció muy bueno cuando hizo al hombre, cuando hizo al ser humano. Me pareció muy bueno. Y Dios siempre quiere glorificarse por medio de la obra que Él hizo. Entonces, Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede usar a los ángeles, Dios puede usar hasta el mismo diablo para sacar a alguien. O sea, para Él no hay como, hijo, esto no lo puede hacer. Dios puede hacer lo que sea, pero Dios es legal. Entonces dice, quien necesita liberar al hombre va a ser un hombre que yo escoja. Por eso Jesús vino y se encarnó, porque si Jesús venía en espíritu, no podía hacer lo que tenía que hacer en la cruz. Por eso es esa ley espiritual que dice, el verbo se hizo carne, y como se hizo carne el verbo, en Juan 1 tú lo puedes entender, cuando la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, entonces puede ejecutar toda la ley, toda la ordenanza y todo lo que Dios le dijo que hiciera, entonces la puede ejecutar, porque un hombre es el que tiene la autoridad de sacar aquí a cualquier otro, con la autoridad que Dios le dio. Y aquí Dios le está diciendo, tú tienes la autoridad. Tú, Moisés, tú tienes la autoridad. Tú vas a ir. ¿Quién te la da? Yo te la doy. Yo sí te puedo dar tu autoridad. Ten, estás autorizado para. Ten, estás autorizado para. Ten, estás legal para. Yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo no estoy encarnado todavía. En este contexto de Éxodo 3. Más adelante el Señor Jesús está encarnado y Él hace todo. Espero que me estés entendiendo en este momento y aquí y estés disfrutando de esta enseñanza.
Entonces, dice, no podía hacer nada el Señor porque el pueblo estaba en contra, estaba mal, estaba cada uno en su esto. Pero aquí estaba el pueblo, dice, ya los he escuchado, he descendido para su liberación del poder de los egipcios y para sacarlos de esa tierra a una tierra, a una tierra. Te he decidido, el Señor declara. América Latina, yo veo la opresión sobre Venezuela, yo veo la opresión sobre Bolivia, yo veo la opresión sobre distintos países, yo veo la opresión que el enemigo ha puesto sobre muchos países. Y dice el Señor, yo he decidido sacarte de esta tierra y llevarte a una tierra extensa y fértil, a una tierra de la cual fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos y los heveos y los jebuseos. ¿Qué es el Señor? ¿Qué el Señor está diciendo? Ya llegó el tiempo y ya llegó la hora donde vas a empezar a ver actuar, vas a empezar a ver actuar la mano de Dios a tu favor. Porque ese lugar estrecho, esa bendición estrecha, esa manutención estrecha, ese poquito, eso que no se daba, eso que apenas alcanza, eso que apenas da, llegó el momento de que el Señor dice, es que ya me llegó el clamor, ya me llegó el clamor. Ya me llegó el clamor, ya me llegó el clamor de los pastores, ya me llegó el clamor de los adoradores, ya me llegó el clamor de los salmistas, ya me llegó el clamor de la iglesia, ya me llegó el clamor de los intercesores, ya me llegó el clamor de los integrantes de la iglesia, ya me llegó el clamor de las personas que se reúnen en casas, ya me llegó el clamor de las personas que dicen, es que necesito ya. Y entonces Dios dice, ok, ¿qué hace? No lo saca así nada más, dice, voy a enviar a uno. Y ese uno que envía, en este caso Moisés, es el que los empodera y dice, vámonos, tenemos que salir, síganme, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto. Se pone por un tiempo, les estoy adelantando unos capítulos después, se pone por un tiempo un poquito más difícil, pero al final, ellos salen con toda la bendición y es el tiempo. Yo no creo que el Señor diga, vete a otro lado, ahí te va a bendecir. En esa tierra donde estás, en esa tierra donde ahorita la situación está así, Dios va a hacer ahora en el nombre de Jesús. Dios tiene que hacer ahora. Si no, no sería nuestro Dios todopoderoso. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer con nuestra América Latina. Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Dice, y ahora, he aquí ha llegado hasta mí el clamor de los hijos de Israel y he visto, había oído y he visto la opresión en la cual los mantienen los egipcios, la vergüenza, la presión que les ponen. Ven ahora que yo te enviaré. Ahí está la autoridad. Primero le dice, quítate las sandalias. Se las quita. Yo creo que Moisés se cubre la cara. Pero le está hablando todo esto y le dice, ven. Tú te tienes que acercar en este tiempo a Dios. Si tú te tienes que acercar en este tiempo a Dios, porque lo que viene, todo lo que se está gestando ahorita, todo lo que está ahorita a punto de ebullir, de hervir, de estar en el aceite caliente, te tienes que acercar a Él y te tienes que acercar a Él, porque Dios quiere usar a gente ardiendo por Él para que toda la gente que está en clamor sea liberada. Y si tú estás en esta situación y tu ministerio está en esta situación y tu vida está en esta situación y tu familia está en esta situación, es el tiempo que Dios va a empezar a enviar ungidos, es el tiempo que Dios va a empezar a enviar personas, es el tiempo que Dios enviará personas a ministerios, es el tiempo que Dios enviará profetas a ministerios, es el tiempo que Dios va a empezar para avivar su obra, para avivar al pueblo, para avivar la oración, para avivar la unidad, para avivar todo lo que el enemigo había querido hacer, que esté uno contra otro y otro contra otro. Ahora es el tiempo que el Señor está buscando esto. ¿Para qué? Para explotar toda la bendición. Y dice, ven ahora que yo te enviaré ante el faraón. Esa era la autoridad, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo
para ir ante el faraón y sacar a Egipto de la casa de Israel. Pero Dios respondió: yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y esto te servirá como señal de que yo te envié. Cuando hayas, o sea, Dios no le está preguntando, a ver, si los puedes sacar, vienes y haces esto. Si por alguna razón sí sale el plan, entonces sacas, venes para acá. Dice, no, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya hay una fecha. Ya no hay un hijo. A mí no me gusta esa frase porque muchos la dicen, cuando Dios quiera. No. Dios nunca dice cuando Dios quiera. Dice, cuando lo saques. Porque yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Cuando lo saques, vienes aquí. Ya es una orden. Cuando Dios da una orden, es como que Dios se está metiendo todavía más en el asunto, está metiendo más las manos, está metiendo más todo. Cuando Pedro llegó y estaba ahí el problema de que si pagaban impuestos o no, Jesús le dice, oye, ¿es correcto que se paguen los impuestos? No, y les da la explicación. Y dice, ok, para que no tengamos problemas, el primer pez que saques va a traer una moneda. Ya te di la orden, ve y pesca. Ya está la orden, estoy ahí metido. Voy a traer un pez. Esto es lo que está diciendo en el espíritu. Voy a traer un pez, lo vas a agarrar, lo tomas y vienes y les das la moneda del pez para que todos se callen la boca. De que sí pagamos impuestos, pero yo no los pago como ellos quieren que yo los pague. Yo los pago sobrenaturalmente. Entonces, yo estaré contigo. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarás a Dios en este monte. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? ¿Qué es lo que Dios quiere? La bendición a Israel llegó después de la unidad, cuando el pueblo se unió en un mismo sentir, cuando el pueblo dejó de estar viendo y claro, todavía se pusieron en contra de Moisés, todavía era un pueblo duro, era un pueblo difícil, era un pueblo raro, era un pueblo que aún dándoles todo, por 40 años se estuvieron quejando. Pero bueno, eso no es nuestro tema el día de hoy. Lo que yo les estoy diciendo es, el pueblo, la iglesia, el pueblo del Señor tiene que estar unido, porque es el tiempo. Yo lo sé porque lo sé. Van a empezar a levantarse muchos que el Señor tiene en anonimato, muchos que el Señor tiene escondidos, muchos que están en Madián, muchos que están cuidando otra cosa, muchos que están haciendo otra cosa, y van a empezar a surgir de la nada estas personas que habían sido rechazadas, que habían sido que le dijeron, no, es que no era así como tú lo hiciste. Y esos llega la oportunidad, llega el tiempo, y es ahora. Entonces, después vamos al verso 20, verso 19. Pero yo sé que si no es por la fuerza, el rey de Egipto no les permitirá ir. ¿Sabes? Y como decíamos el viernes, hay fuerzas en contra, hay fuerzas que pelean por la misma presencia de Dios y por la misma fuerza que Dios trae. Hay fuerzas que también no quieren que esto suceda. Y hay veces, muchas, esto yo te sugiero que te lo quites de la cabeza, porque es una vieja idea de que cuando es de Dios, todo se abre. Cuando es de Dios, pues yo creo que más bien hay que pelear y hay que conquistar, porque cuando es de Dios, Jericó estaba cerrado. Cuando es de Dios, tuvieron que pelear no sé cuántas veces. Cuando es de Dios, el pueblo estaba clamando, y cuando es de Dios, Faraón se enojó. Entonces, cuando es de Dios, las fuerzas que están en contra de lo que Dios está diciendo se van a querer magnificar, pero Dios es más grande. Cuando es de Dios, el ayuno, ¿a poco todo mundo te invita a comer? Cuando es de Dios, el ayuno, lo que nunca te gusta, ahora te gusta. O sea, es como que todo lo adverso ahora te empieza a pasar. Y dice, pero yo sé que si no es por la fuerza, el rey de Egipto no les permitirá ir. Así es que extenderé mi mano
para herir a los egipcios con todos los prodigios que yo realizaré entre ellos, y después se los permitirá. Tú vas a empezar a ver, si tú te unes, si tú eres una persona de oración y de acción, si tú eres una de estas personas que dices que ya estoy cansado de ver ya, Señor, escucha mi clamor, me tengo que poner en la brecha contigo, Dios. Si tú eres de estas personas que dice, ¿sabes qué? Pues hoy es domingo y tal vez el culto acaba, pero yo me quiero reunir a las 4 de la tarde a orar y hacer, no, antes se llamaban cadenas de oración, y hacer oración, y porque tenemos que salir adelante, tenemos que hacer este proyecto, tenemos que recuperar lo que se ha perdido, no sé. Entonces, y la acción, ok, ya oramos, Señor, danos la dirección, danos, ¿qué hacemos? Entonces Dios enviará a una persona que te va a decir, es por aquí, amigo, es por aquí, es por acá, tenemos que hacer esto. Y a esto iba. Y entonces Dios va a hacer que tus enemigos, perdón que lo diga, esto es solamente para los que tienen enemigos. Tal vez tú no tienes enemigos, entonces pues no es para ti. Va a hacer que tus enemigos vivan lo que es tener enemigo a Dios. Dice también, verso 21, daré favor al pueblo a los ojos de los egipcios, y acontecerá que no se irán con las manos vacías cuando partan. Llega un tiempo, y llega un momento, y llega una hora, y llega una estación, y llega una temporada donde Dios voltea a ver a su pueblo, y lo voltea a ver, y lo voltea a ver, y dice, ok, tú has trabajado tanto tiempo por eso, trabajaste 15 años por el otro, trabajaste 8 años por esto, trabajaste 7 años por esto, trabajaste y trabajaste y trabajaste y trabajaste, y ahora yo te voy a dar, porque te voy a dar favor, te voy a dar lo que tú no podías conseguir por tu trabajo, ahora yo te lo doy con el favor que yo tengo, y te lo voy a dar porque te lo voy a dar, porque mis ojos han visto tu opresión. No es por la oración, es porque soy Dios, declara él. Y acontecerá que no se irán con las manos vacías cuando partan. Amén. Cada mujer pedirá a su vecina. ¿Cómo es? Otra vez. Vamos a desbaratar completamente y a tirar ese muro feo de no acción. ¿Cómo se iban a ir con las manos llenas? ¿Cómo? Pidiendo a su vecina. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que habite en su casa con objetos de oro, objetos de plata, y ropa para vestir a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios. Entonces, estas mujeres, ¿qué tenían que hacer? Accionar la palabra que Moisés les dio de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente, como decíamos el viernes, obedecer lo que el hombre de Dios dice. Si el hombre de Dios en este momento les dice, pues ¿sabes qué? Te vas con la vecina y le vas a pedir todo esto. Eso es lo que Moisés les dice. Pidan oro, plata, vestidos y tal. No se los dieron. En ese momento los tiraron de a locos, los tiraron de, ¿tú crees que yo te voy a dar? Tú, a ti, tú que me estás viendo, ¿tú crees que yo te voy a dar? No. Pero lo que pasa es que ellos no sabían los versículos anteriores, que como los habían oprimido y se habían esclavizado de ellos, ahora Dios venía con la vuelta, ahora Dios venía con todo. Y cuando Dios dio la vuelta después de las plagas, los que les habían pedido el dinero fueron solos a darles todo. Pero si ellos no accionaban la primera obediencia, vayan y pidan a los vecinos no les dan. Qué importante es que la iglesia entienda que tiene que obedecer. La mujer, aquí habla de una mujer, o sea, de cada mujer, cada persona, mujer femenina, pero también la mujer en la palabra lo entendemos que representa también la iglesia. La iglesia tiene que obedecer lo que Dios dice. Para que Dios provea y haya transferencia de riqueza,
porque eso es lo que es. La riqueza de los impíos pasa a los santos. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Una iglesia obediente y que acciona. No solamente de oración, Señor, que caiga el oro sobre mi casa, y Señor, que las ventanas de mi casa sean como las ventanas de los cielos, se abran para recibir de allá toda la plata, no, sino que tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Seguramente hoy Dios no nos va a decir, ve y pídele a tus vecinos, pero seguramente nos va a dar una orden, seguramente nos va a decir que hagamos algo, seguramente nos está diciendo que hagamos algo, seguramente nos está diciendo que lo que sea que te esté diciendo, Dios a cada iglesia le da una razón, le da un propósito, le da una orden. La orden en mi iglesia no ha cambiado desde hace 2 años. Entonces, es la misma orden. No podemos cambiar la orden. No se puede decir, no se cumplió, pues entonces vamos a hacer otra cosa. No, sino que es la misma orden. Y esa misma orden se tiene que cumplir y se tiene que ejecutar y se tiene que hacer y se tiene que lograr. Entonces, cuando la iglesia se acciona y cuando la iglesia, ¿cómo se dice? Está obedeciendo lo que Dios dice, cuando llega el tiempo de salir, dice, no te vas a ir con las manos vacías. Yo declaro sobre ti, profetizo sobre tu vida y sobre tu casa, que el tiempo de las manos vacías ya se terminó, que el tiempo de estar en ese clamor solitario ya se terminó, y que Dios va a mandar a personas, y que Dios va a mandar a personas, y te va a unir en tu iglesia, y te va a unir en tu casa, y te va a unir en congregación, para que extiendan un clamor y un clamor y un clamor, porque el tiempo de los Moisés que estaban en el desierto ya terminó, y Dios va a hacer surgir a esta generación que estaba dispersa, y la va a hacer llegar a todas estas iglesias que están unidas en un clamor en el nombre de Jesús. Entonces te invito hoy y te exhorto y te animo hoy a que vivas en una oración, vivas en acción y vivas en unidad en el Espíritu en tu iglesia en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Vamos a orar y vamos a clamar a Dios por este tiempo. Señor, te bendecimos y te alabamos. Te bendecimos grandemente y te alabamos grandemente, Señor. Y queremos ser obedientes, personas de oración, personas de acción y personas unidas en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra quede adentro de nosotros, Señor, que esta palabra quede adentro de nuestro espíritu, no solamente quede en la enseñanza, sino sea parte de nuestro respirar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Amén. Y qué bendición acabamos de vivir hoy. Yo creo que este mensaje lo puedes volver a oír en la semana, lo pueden volver a oír algunas veces o varias veces, para que todo quede bien grabado. Y damos gracias a Dios y bendecimos el nombre de Dios, y lo bendecimos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Hace mucho tiempo, muchísimos años, yo entendí esto que es más espiritual que dinero. Dicen, se hacen millonarios y primero Dios todos fuéramos millonarios. Pero yo aprendí hace muchos años, cuando era chico, que el diezmo bendecía mi vida, y yo lo daba, no sabía ni qué hacían con el dinero, no sabía nada. Después de más grande fue lo mismo. El diezmo bendice la vida. El diezmo hace que todo lo que tú tienes sea cuidado por Dios. Y en muchas ocasiones, en muchísimas, si te lo digo yo, en muchas ocasiones he diezmado, y muchas o algunas ocasiones pues no he visto, a veces como diciendo, oye, pero pasó esto, pasó el otro. Ok, pero hubo una protección sobre mi vida, hubo algo sobre mi vida. Siempre estando alineado con Dios, Dios protege. Y cuando estas ocasiones, pongámoslo en una línea aquí abajo, si donde empieza aquí a acá, aquí una u otra, yo no vi que en estas ocasiones sucedió algo bueno, pero no me separé de mi Jesús.
La vida tiene circunstancias impresionantes. La vida tiene circunstancias que es la ley de la selva. Comer, matar o morir. Y bueno, en estas ocasiones puntuales, pequeñas, a veces no pasó lo que yo pensaba que tenía que pasar, a veces tuve que gastar más, a veces sucedió algo que X. Pero cuando hago el examen de toda mi vida, porque yo también diezmo, cuando hago el examen de hace 10 años, de hace 5 años, de hace tantos años, y cómo estaba antes y cómo estoy ahora, de verdad créeme que yo digo, no dejo de diezmar, porque empiezas a prosperar en una pendiente donde vas subiendo, donde vas avanzando, donde vas poco a poco, en una subida en tu vida, y volteas a ver hace 2 meses, hace 1 año, hace 5 años, y dices, wow, hace tanto tiempo no tenía esto, hace tanto tiempo no tenía esta situación, no vivía en esta forma, hace tanto no vivía así. Este año, declárale al Señor, yo con mis diezmos no te voy a fallar. Y tú lo vas a ver el próximo enero. ¿Cómo vas a subir? ¿Cómo vas a subir? Es el tiempo donde vas a conquistar y conquistar y conquistar. Y el Señor bendiga a todos los que están sembrando, diezmando, todos los que están ofrendando. Si tú ya dices, ya diezmé, pastor, pero yo quiero ofrendar, eso va más allá. Eso es como, ok, podríamos hacer todo un estudio del diezmo y de la ofrenda, pero es un amor desmedido la ofrenda. Entonces, tú quieres sembrar, tú quieres ofrendar, tú quieres diezmar, tú quieres darle al Señor, puedes hacerlo. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer por medio de, si estás en la distancia, si estás en, no sé, en Colombia, en Chile, en alguna de estos países, en Brasil, tú puedes hacerlo por medio de PayPal a fubert1980@hotmail.com, ahí está apareciendo. O si estás aquí y tú quieres información, aquí abajo me puedes preguntar, o si ya tienes contacto conmigo, lo puedes hacer a las cuentas de BBVA o a las cuentas de Banco Azteca. Bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con ustedes. Shalom. Quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón, no sin antes honrar y reconocer a nuestros padres espirituales por su arduo trabajo, pocos como ustedes, papás, que de verdad nos llevan a las aguas del Espíritu, que siempre tienen una palabra fresca, directa del cielo. A su lado yo he podido ver cómo Dios ha prosperado mi vida, tal como Él lo prometió. O escuchen a sus profetas y serán prosperados. Los amo y que Dios siempre los bendiga y les dé paz. La palabra que Dios puso en mi corazón la podemos ver en Levítico capítulo 9 y Levítico capítulo 10. Verás, Levítico es el libro que Dios hizo para los sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes. Dice la Biblia que tú y yo somos sacerdotes y debemos de estar consagrados. Estar consagrado es estar apartado para Dios, ser de uso exclusivo para Dios y para hacer su voluntad. Aunque yo sé que la ley cambió y ahora es a través de Jesús que nosotros alcanzamos al Padre, no obstante, hay principios espirituales que, como su nombre lo dicen, son principios, nunca cambian, tal como lo es el diezmo. Podrás ver que el diezmo existe mucho tiempo antes que la ley, lo mismo que la ofrenda, existe mucho tiempo antes que la ley. El libro Levítico nos muestra cómo Dios es específico con las ofrendas que Él pide y en la manera que Él quiere que nosotros lo honremos y nos guardemos para Él. El capítulo 9 muestra cómo Aarón y sus hijos estaban ofreciendo a Dios una ofrenda que Él había pedido, tal como Él había pedido. Terminando de ofrecer la ofrenda tal cual Dios lo había pedido por medio de Moisés, pasaron 3 cosas. Fuego vino del cielo y consumió la ofrenda. La gloria de Dios descendió y se mostró en la tienda de reunión y el pueblo fue bendecido.
Pero el capítulo 10 nos narra una historia completamente contraria. Los hijos de Aarón trataron de hacer una ofrenda a Dios como él no lo había pedido, a su manera. Y entonces fuego cayó del cielo y los consumió y los mató. ¿Por qué? Moisés nos da la respuesta. Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor dijo: seré tratado santo por aquellos que se acerquen a mí y seré honrado delante del pueblo. Dios los consumió porque ellos, estando consagrados a lo santo, lo trataron como si nada, y buscando honrar a Dios pero a su manera, lo terminaron deshonrando. Es a la manera de Dios que tenemos que honrarlo. Te daré un ejemplo. Yo podré decir: Señor, tú sabes que para mí los lunes son sagrados, los jueves yo no los toco ni de broma, los guardo para congregarme. Pero yo sé que en mi casa, las fechas que Dios puso para que nosotros nos congreguemos es viernes y domingo. De nada sirve que yo trate de honrar a Dios y trate de agradarlo a mi manera. Cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, se vuelve más pesado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo hacemos a la manera de Dios? Pasan tres cosas. Fuego viene del cielo y consume tu ofrenda. Esto es, Dios acepta tu ofrenda. ¿Para qué Dios acepta tu ofrenda? Para acordarse de ella, para bendecirte. La gloria de Dios desciende, la gloria de Dios se muestra y Dios bendice a su pueblo. Cuando nosotros lo hacemos a nuestra manera, tal vez no caerá fuego del cielo para consumirnos, pero sí no veremos la gloria de Dios ni su bendición. Con la bendición de Dios, como papá Andrés nos decía, es que un negocio de palitos de helado puede prosperar mucho más que el mejor negocio con la mejor idea multimillonaria. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros lo honremos porque estamos consagrados a Él, pero a su manera. También una manera de honrar a Dios es honrar su obra. Si tú quieres honrar a Dios a la manera que Él nos ha mostrado, con nuestros bienes, si tú quieres diezmar, déjame decirte que los medios están disponibles. Puedes ofrendar y diezmar a cualquiera de las cuentas que aparecen en pantalla de Bancomer y Banco Azteca. Puedes depositar directamente en el banco o a través de Oxxo, o inclusive a través de una transferencia bancaria. Tal vez tú digas: yo no tengo acceso a ninguno de esos bancos. Bueno, PayPal es tu mejor opción. Puedes hacerlo al correo electrónico fubert1980@hotmail.com al nombre de Andrés Sierra Fubert. Y déjame decirte que si tú honras, Dios te va a bendecir. Y te dejo con esto: quien honra al profeta recibirá bendición del profeta. Que Dios te bendiga. Shalom. Si fuiste bendecido por este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal.